Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas para quien no se siente identificado con el género no binario a esta nueva entrevista de El Desconcierto. Mi nombre es Sebastián Reyes y estoy aquí con María José Cumplido, candidata del Partido Liberal a la gobernación metropolitana. Hola María José, ¿cómo estás? Hola Sebastián, bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Qué Oye, bueno. partamos, bueno, se te viene un nuevo desafío ahora, pero primero no Así puedo es. dejar de preguntarte, antes de que toquemos ese tema, como historiadora, ¿qué te parece el momento que se vive en Chile y a qué otro momento de la historia nacional o mundial tú crees que se podría comparar lo que estamos viviendo Mm. hoy en día? Mira, qué complejo, porque evidentemente es un momento bastante bisagra, bastante crucial. Venimos de un estallido social, quizá la protesta más tumultuosa que hemos tenido, ¿no?, en la historia de Chile, superando incluso la jornada de protesta de la dictadura, que devino en un plebiscito, el primer plebiscito, digamos, para elegir una nueva constitución en la historia, que además va a ser paritaria, que eso, entonces creo que es una etapa que tiene muchos componentes nuevos, componentes que por primera vez lo estamos observando, entonces es complejo compararlo. Yo creo que hay ciertos elementos fundacionales que pudo tener, por ejemplo, el plebiscito del no con el no. Creo que el estallido social también tiene ciertas semejanzas con las protestas, con la jornada de protesta nacional en los 80, pero ese parecido también tiene que ver porque eh, es parte de un mismo fenómeno que puede ser fondo, una crítica a la dictadura y una crítica finalmente a lo que devino de la dictadura o la herencia, ¿verdad?, que todavía está presente eh, simbólicamente y también en algunos aspectos fácticos, ¿no? La crisis de Carabineros, la forma de operar de Carabineros también tiene mucho que ver con eso. Entonces creo que uno podría pensar que estamos frente a una misma problemática, ¿no?, que tiene obviamente características propias por el tiempo que ha pasado, ¿no? Los 80 es bien distinto, digamos, al 2020, obviamente, pero creo que finalmente todo esto está unido un poco a lo que ha sido la historia de Chile y lo que ha sido finalmente también una historia quizás más larga que tiene que ver con cómo se ha construido la democracia en Chile. Y cómo se ha construido generalmente por una oligarquía masculina, ¿no?, una élite blanca, o que se cree blanca más bien, y ha excluido, ¿no?, a las mujeres, a los trabajadores, a la comunidad LGBTQ, etcétera, etcétera. Y eso, por cierto, que viene desde la independencia, en su conformación, y hay algo novedoso también en querer participar de la democracia de una manera mucho más vinculante que solamente ir a votar. Creo que esa es la gran novedad y creo que esa mirada sobre la democracia puede ser algo revolucionario de una manera bien interesante porque nos va a permitir cambiar un modelo chileno a un modelo participativo y a un modelo donde finalmente las instituciones le hagan sentido a la mayoría de las personas. En ese sentido es interesante porque ahora tú estás peleando un cargo nuevo, digamos. Entonces, Claro. ¿cuál es el rol que cumpliría en este nuevo Chile para ti el cargo de gobernador o gobernadora regional? Yo pienso que lo más interesante del cargo de gobernadora es que cambia la lógica que tenía el intendente, porque ¿qué hacía el intendente? El intendente representaba al ejecutivo frente a la región, ¿no? Un ejecutivo hiperpresidencialista también, muy agobiante, muy asfixiante. Y el gobernador, la gracia que va a tener, y que hay que seguir trabajando por ello, es que va a representar a la región ante el ejecutivo, ¿no? Entonces funciona también podría funcionar como un delegado de las demandas, digamos, del territorio, y siendo más clara, de las demandas de las personas que habitan el territorio. O sea, Y eso, es como un representante del otro lado, digamos ahora. exactamente, y eso es algo súper interesante porque cambia la lógica de cuál va a ser la función de esta autoridad, ¿no? Y esta autoridad debe ganarse su autoridad con, digamos,
el convencimiento y también el trabajo con las personas de las 52 comunas de la región metropolitana. Creo que eso es algo muy interesante y creo que también hay que seguir trabajando y yo creo que ese va a ser el rol de la gobernadora, ¿no? De la primera gobernadora, que va a ser impulsar que este cargo efectivamente tenga mayores atribuciones que las que tiene hoy día, que también tenga mayor autonomía, autonomía financiera, ¿no? Para ejercer un rol efectivamente descentralizador, tanto territorialmente como administrativamente. Y eso, por supuesto, que en todos los gobernadores tenemos que impulsar esa mejoría, ¿no? Para efectivamente poder hacer los cambios y las transformaciones que cada región requiere. Lo interesante también de este cargo nuevo es que va de la mano con un proceso constituyente, ¿no? Entonces, ese proceso constituyente no nos asegura que siga un hiperpresidencialismo, quizás se va a cambiar, no sabemos tampoco si va a seguir siendo un Estado unitario, son cosas en el fondo que se van a ir resolviendo y tengo la impresión de que hay mucha conversación, hay muchos estudios sobre lo interesante que puede ser un país donde la descentralización sea efectiva y donde cambiemos a un régimen mucho menos presidencialista que el que tenemos, que le dé aire, digamos, y le dé autonomía a las regiones. Creo que eso ambos caminos, ¿no? Por un lado el del cargo en sí y por otro en el de la discusión constituyente, creo que va a ser muy rico y creo que también el GORE va a tener un rol fundamental en esa discusión. Perfecto. Cuando se habla de que tu programa va a ser uno feminista, va a ser un programa inclusivo, en términos concretos, ¿a qué se refiere eso en la práctica? Sí, en la práctica se refiere a un poco lo que decía Susan Sontag, ¿no? Esta teórica feminista, que la revolución es un cambio de mirada, ¿no? Y al revés, el cambio de mirada puede hacer una revolución. Y en ese sentido, el programa está pensado con un cambio de mirada desde las personas, ¿no? A mí me da mucha risa cuando hablan, por ejemplo, ahora nos tenemos que enfocar en el territorio, ¿no? Y ¿quién es qué es el territorio, ¿no? El territorio son las personas, ¿no? Y yo creo que ahí está el punto de trabajar por, digamos, una inversión pública que esté relacionada con las personas que habitan ese territorio, ¿no? Que además haya una participación transversal, que la gente pueda opinar, ¿no? Que pueda trabajar y que pueda dar sus propuestas, porque solamente eso es lo que hace sentido a las personas. Un ejemplo muy claro, si yo ahora abro la puerta y veo que van a construir una carretera, voy a decir, pero ¿quién tomó esta decisión? ¿Por qué nadie me preguntó? ¿Por qué? Ok, ya hay que hacer una carretera, pero si la hacemos allá, ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces todo eso, en el fondo cuando las personas sienten que la están escuchando, y cuando la están escuchando de verdad y pueden participar, es cuando se hace suya la ciudad. Y eso es algo muy relevante, ¿no? Cuando la ciudad es ajena a ti, obviamente en el fondo puedes destruirla, ¿no? Yo creo que hay un rol ahí de destruir tu ciudad eh, hay una posibilidad de que esa destrucción tenga que ver con que esa ciudad es la de otros, ¿no? Y no es la mía. Entonces, en ese sentido y en términos mucho más concretos, lo que proponemos es justamente ir a trabajar con las personas, generar, por ejemplo, un plan regional, digamos, territorial, que sea participativo, donde las personas efectivamente puedan contarnos qué quieren para su territorio, ¿no? Eso es algo súper relevante. También en aspectos de feminismo es muy relevante que la mirada, la perspectiva de género esté en absolutamente cada política pública que hagamos. Y eso es muy relevante porque sabemos que el habitar de la ciudad es distinto según dónde estás, según si eres lesbiana, según si eres mujer, ¿no? Y eso se ve en absolutamente todo. Ejemplo, si yo propongo hacer un parque y todo el acceso al parque y el parque mismo no está iluminado, ninguna mujer va a ir a ese parque, porque va a ser muy peligroso, ¿no?
probablemente ninguna persona de la diversidad sexual vaya a ese parque, ¿no? Porque también puede ser peligroso. Eh, entonces, eso es un tema muy pequeño, pero ahí vemos efectivamente cómo podemos volver una ciudad segura para cada una de las personas. Eh, y eso obviamente tiene que ser transversal. Eh, Hay otro ejemplo. Hoy día en la región metropolitana la inserción laboral de las mujeres es mucho menor, es un 45% más o menos, versus los hombres que es casi un 80%. ¿Y eso por qué? ¿No? ¿Eso por qué? ¿Porque las mujeres no quieren trabajar? No, porque hay muchas razones, por supuesto, pero una de las razones más significativas es porque son las mujeres las que están a cargo del cuidado de niños, del cuidado de ancianos, del cuidado de personas con discapacidad. Y eso hace que, obviamente, por tiempo, no puedan tomar trabajo de jornada completa y tienen trabajo de media jornada, mal pagados, ¿no? ¿Y dónde está el Estado en el cuidado? ¿No? Porque el cuidado lo tienen que hacer las mujeres como si fuera un problema privado, ¿no? Y ahí lo que queremos, por ejemplo, como gobernación, es impulsar que cada municipio, ¿verdad?, tenga un centro de cuidados donde pueda ayudar a esa familia, ¿no? Donde hayan talleres para que los adultos mayores puedan, no sé, participar ahí en las tardes y no estén en sus casas, donde haya un lugar de capacitación y también de trabajo para las personas con discapacidad, ¿no? Que necesitan ciertas herramientas, ¿verdad?, para insertarse también a la sociedad, para compartir con otros, para generar redes de apoyo, eso es súper importante. Eh, y y eso en un primer momento, pero también trabajar ya yo creo que esto no puede quedarse tampoco a nivel municipal. Creo que es un comienzo, pero para mí lo ideal porque voy a trabajar es generar un servicio regional de cuidados, ¿no? Donde cada región tenga un servicio para que el Estado ya en su conjunto se haga cargo del problema que llevan las mujeres solamente en su espalda. Y eso me parece muy importante. En términos, de nuevo, más concretos, mejorar los espacios públicos, ¿no? Porque ¿qué pasa si en un espacio público hay áreas verdes en el espacio público? Puede haber cultura en ese espacio, ¿no? Puede haber un teatro, puede haber un museo, pueden haber talleres, ¿no? Pueden haber lugares de encuentro. Yo creo que eso es muy importante. Si vivimos en una ciudad violenta, donde a veces no te encuentras con un otro, ¿verdad? El espacio público es el que mejora esas relaciones, que te hace encontrarte con tus vecinos, que te hace encontrarte con personas diversas, ¿no? Y ese encuentro y esas relaciones con la diversidad es lo que te hace una persona más empática, menos violenta, ¿no? Más integradora. Ese espacio público también puede estar rodeado de comercio local, de negocios locales, ¿no? Que impulsan el trabajo, que impulsan también una economía circular y que impulsa a las personas a trabajar cerca de sus casas también, que es algo importante en una ciudad y una región como esta. Entonces, finalmente, con estos ejemplos a lo que voy es que esta mirada es una mirada que en cada cosa piensa desde múltiples perspectivas, ¿no? Se ponen en el lugar de distintos tipos de personas para construir, digamos, una infraestructura pública integrada, ¿no? Yo creo que eso es lo importante y eso yo creo que es un gran cambio porque en general como los políticos y las autoridades públicas, digamos, han sido hombres, hombres heteros además, lo que se ha hecho es mirar una ciudad desde ese punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de quien nunca ha tenido miedo de caminar por la calle, ¿no? El único miedo es que te roben la billetera, ¿no? Pero no es que te maten o que te violen, etc. Entonces, cuando uno piensa esa ciudad desde la exclusión, desde la experiencia de la exclusión, creo que hay muchas herramientas para construir de una manera rápida y de una manera efectiva esa ciudad donde finalmente cada uno de nosotros tengamos una oportunidad de desarrollar nuestros proyectos de vida en paz. Me suena, mira, muy parecido a lo que me dijo también Sebastián de Polo, por eso Ya. va a las primarias, porque por Uh-huh. Núñez, quien va a ser tu rival también en las primarias, Ya. tiene un programa feminista inclusivo, y de Polo también me habló
de un gobierno más, o sea, una ciudad más participativa en la política. Entonces, mi pregunta en el fondo es, así como ya más directa, ¿por qué la gente debería en las primarias votar por ti? ¿Por qué deberían preferirte a ti en las urnas, digamos? Porque yo sé lo que es estar excluida, ¿no? Yo sé lo que es ser mujer, lo que es ser lesbiana, lo que es tener miedo de caminar por las calles, sé lo que es recibir violencia en las calles, y sé también lo importante que ha sido el rol del espacio público para mejorar nuestras vidas, el rol de las mujeres, del feminismo en la calle, el rol de las marchas, de la diversidad sexual, el rol el rol de que los excluidos pongan el cuerpo en la calle, ¿no? Y transformen el espacio público. Yo he visto esa mejora y la he visto en mi vida, ¿no? Entonces, yo sé, yo tengo el conocimiento, pero también tengo la experiencia de la importancia y las formas en que uno puede hacer una ciudad mucho más inclusiva. Eh, y yo creo que eso es relevante. Yo creo que eso es relevante no por la mera novedad, yo creo que es relevante porque te permite pensar de una forma distinta, no pensar desde la teoría, desde lo cognitivo o desde lo políticamente correcto, ¿no? Sino hacer las cosas también dándole valor a la experiencia, ¿no? A la empatía y y a las otras formas de conocer que tiene el ser humano que no son meramente los datos, ¿no? O lo intelectual, ¿no? Que es la forma de cómo aprendemos a través del otro, a través de la emoción, a través de lo que nos pasa. Y yo creo que este programa tiene eso integrado. Eh, y por otro lado, también tiene un equipo que sabe finalmente lo que es gestionar, ¿no? Porque una cosa es tener ideas, ¿no? Pero el foco es el cómo lo hacemos, ¿no? Obviamente es como la participación importante, pero ¿cómo hacemos que la gente participe? Creando comités, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que el espacio público sea inclusivo? Lo que te comentaba, pensando en la iluminación, que la iluminación no es solo, en el fondo, es importante para la seguridad, pensando en los accesos, ¿no? Pensando en la economía local, en el fondo, y esa integración tiene que ver justamente con este hecho de que todos, todo este equipo y todos quienes están en esta campaña eh, somos diversos y nos escuchamos. Y cada uno tiene la posibilidad de opinar, ¿no? En ese sentido muy poco jerárquico. Y eso ha resultado súper interesante en justamente poner todas esas perspectivas en un programa donde ves esa integración, donde ves esa inclusión desde lo más mínimo que puede ser una pequeña plaza hasta lo más institucional que puede ser que en el fondo el equipo del gobierno regional va a ser paritario, pero también va a ser diverso, ¿no? No van a ser 5 gallos del verbo divino, no, ¿cachai? Va a ser diverso en absolutamente todo lo que sea posible. Entonces vamos a ir un paso más allá de lo paritario. ¿Y por qué? Porque el equipo es así, ¿no? Porque las personas detrás de ese programa eh, revelan el programa, hablan del programa, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo fundamental y yo creo que eso es una revolución en la mirada en que pensamos la política y en que pensamos también la ciudad y el gobierno regional. Eso lo podríamos extrapolar también a un poco lo que pasa en el Frente Amplio, digamos. Estoy pensando en el rol que tiene el Partido Liberal en el Frente Amplio con toda su historia también, que tiene una historia bien compleja, que es antigua, es identificada con la derecha hasta hace muy poco, que ha tenido altos y bajos, se ha disuelto, ha cambiado de alianzas. De hecho, cuando entraron al Frente Amplio me acuerdo que se decía como, oh no, este partido de derecha que viene al conglomerado de izquierda, ¿quiénes son? Entonces, cuéntame un poco cuál es la importancia hoy del Partido Liberal dentro del Frente Amplio, dentro del bloque, y, digamos, de Chile, y por qué elegiste militar ahí. Sí, bueno, la verdad es que yo elegí militar en el Partido Liberal del Frente Amplio. Eh, no, por lo tanto, no conozco las dinámicas de lo que pueden haber sido los anteriores, pero el, el Partido Liberal
en el que decidí militar tiene un punto bien interesante, que hay una diversidad bien grande de opiniones, ¿no? Pero hay un punto en común que es, obviamente, necesitamos hacer transformaciones profundas en Chile, ¿no? Yo creo que ese es el gran punto en común con el Frente Amplio en su totalidad, de que hay un modelo, ¿no? que obviamente está haciendo agua, hay una forma también de hacer política que está haciendo agua. Entonces, el proyecto acá es, en el fondo, cómo cambiamos a Chile, ¿verdad? Y cómo mejoramos la calidad de la democracia, ¿verdad? Eh, y esto ni siquiera por los 30 años, sino también por lo que te comentaba, una historia de 200 años, ¿no? Con una democracia que uno podría decir secuestrada por una élite, y no toda la élite, sino hombres de élite, que eso significa, hombres hetero, eso es significativo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el rol del Partido Liberal tiene que ver con darle el amplio al Frente Amplio, ¿verdad? Yo creo que sin el Partido Liberal, el Frente Amplio no representaría una diversidad tan interesante como la que tiene hoy día. Y en ese sentido, el por qué yo elegí el Partido Liberal, porque creo que el Partido Liberal, por un lado, nace de uno de mis intelectuales favoritos, que es John Rawls, ¿no? Que pone la idea de la libertad en servicio de la justicia, ¿no? Que es un punto también en común con el Frente Amplio, la idea de justicia y la necesidad de la justicia. Y una segunda razón importante es porque el partido, y quién es el partido, sus militantes, me parece que son personas muy diversas, que son personas muy diversas de formación, desde dónde vienen, desde sus trabajos, ¿verdad? Desde lo que hacen, desde sus intereses, y te quedaste pegado. ¿Sí? ¿No? Ahí ¿Aló? volviste. Sí, volví. ¿Aló? ¿Me Volviste, escuchas? ya. Ya, Sí, te escucho bien. dale, dale. Entonces me gusta, para mí me resulta muy necesaria esa diversidad de opiniones, ese respeto también por el otro, por ver las cosas desde distintas perspectivas, y yo creo que eso el Partido Liberal lo tiene muy, muy en su ADN. Eh, y algo que me interesa mucho porque me parece que la empatía y el interés por conocer al otro, por entender al otro, aunque no opines distinto, creo que algo fundamental para mejorar el debate político, el debate público y la convivencia también. Entonces, esos dos aspectos, este aspecto más intelectual, quizás más de idea, y este aspecto emocional, creo que fueron las dos cosas que me impulsaron, digamos, a militar en un partido que de alguna forma ¿cómo se puede decir? Es bien complejo y completo en ambos aspectos, que creo que son importantes también, como no escindirse entre como razón y sentimiento, sino al contrario, buscar esa integración. En esa misma línea, ¿qué opinas de la relación que tiene el Frente Amplio con las otras fuerzas políticas? Estoy pensando en la oposición, digamos, la ex nueva mayoría. ¿Te gustaría hacer alianzas con los partidos de la Concertación en miras al proceso constituyente y también las próximas elecciones presidenciales o incluso en la que vas a participar tú también? ¿Por qué no? Sí, yo creo que obviamente con la exconcertación hay cosas en común y hay cosas muy distintas. Eh, yo respeto mucho la trayectoria de la concertación. Sé que estoy convencida también de que en muchos aspectos, evidentemente, administraron el modelo económico, eh, pero, pero es bien injusto también criticar, eh, criticar un poco la historia con tanta liviandad. Eh, yo creo que hay de las dos cosas. Hay un proyecto, el proyecto concertacionista, que avanzó en muchos aspectos, pero también profundizó los grandes males, podríamos decir, heredados de la dictadura. Y no me molesta convivir con esa paradoja, ¿no? No creo que las cosas sean buenas o malas, ¿no? En general son paradójicas,
que es lo complejo al final. Y con respecto a la alianza, creo que para la nueva constitución es necesario, para lograr esas transformaciones, tener una mayoría, tener los 2/3, obviamente. Pero, la alianza yo creo que tiene que ser lo más amplia posible, ¿no? Y tener en común acuerdo hay que transformar y hay que mejorar la democracia en Chile. No tendría sentido aliarse con quien no quisiera profundizar en esa democracia o quien no creyera ni en la participación, ni en la diversidad, etc. Entonces, por cierto que creo que hay que buscar esos puntos mínimos de acuerdo, porque son importantes, porque son el contenido, digamos, de una unidad, y también que tiene que ser lo más amplia que podamos, ¿no? Que estas ideas convoquen a la mayoría de los partidos políticos, lo que me parecería bastante obvio dado el resultado del plebiscito. Yo creo que es evidente que la sociedad chilena quiere esos cambios, entonces no vería por qué la oposición, que su deber, ¿verdad?, es trabajar para las personas y con las personas, no tuviera esos puntos mínimos. Así que yo creo que es muy posible esa unidad, ¿no?, con sentido también. Vamos ahora a otro tema, al libro Chilenas, bueno, ¿Ya? posteriormente Chilenas Rebeldes y la segunda parte de ese también. ¿Ya? En tu opinión, ¿qué chilenas crees que hoy están liderando el proceso de cambio histórico que vivimos? Tú puedes incluirte también, obviamente, si quieres. Yo creo que, qué difícil. Yo creo que más que yo creo que el movimiento feminista. Yo creo que son las feministas las que han liderado las protestas, han liderado el 18 de octubre y que están liderando las discusiones en torno a la Constitución. Creo que este movimiento feminista, esta cuarta ola feminista chilena, es la más grande de la historia y está llamada a hacer las transformaciones más grandes que hayamos visto, yo creo. Y eso es algo muy, muy, muy bonito y que obviamente me da mucha esperanza, porque creo que es posible. Y creo que es algo que ya forma parte de una línea civilizatoria. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque ya conseguimos, ¿verdad?, la paridad, la primera constitución paritaria en el mundo, y yo creo que eso ya se va a volver un pie para que luego exista la paridad en todos los estamentos públicos, en las empresas privadas, en los directorios de empresas, y yo creo que más mujeres en distintos puestos, otorgando la mirada particular de las mujeres, creo que va a ser algo muy positivo para el tipo de democracia que queremos construir para las próximas décadas. Yo cuando te hice esa pregunta estaba pensando en las tesis, claro, tú me hablas del movimiento feminista, yo pensaba en las tesis. Me Sí, gustaría saber igual sí, qué te parece estas chicas lo que lograron, lo que llegaron a sí, hacer, que fuera sí, un movimiento en el fondo global, y sí. cómo habla eso de la fuerza del movimiento feminista chileno también. Sí, yo creo que las tesis pusieron al movimiento feminista chileno en el mapa mundial, y al mismo tiempo puso los temas más relevantes de las mujeres y de todo el mundo. O sea, cuando estamos acá en Chile y vemos que en Finlandia también están cantando las tesis, nos damos cuenta que independiente de lo desarrollado o no que seamos, las mujeres siempre quedan excluidas y son violentadas. Y eso es bien terrible también, el hecho de que en todas partes del mundo haga sentido una letra que tiene que ver con cómo se violenta a las mujeres desde tantos lados al mismo tiempo. Pero el hecho de que las mujeres salgan y se tomen el espacio público y pongan los cuerpos en el espacio público, creo que es lo que nos va a dar la fuerza política, la fuerza popular también, de poder llegar a hacer estos cambios revolucionarios que necesitamos con urgencia. Porque a diferencia de otros movimientos feministas de otras épocas,
este movimiento no está enfocado en una sola ley o en un solo proyecto, está enfocado en un cambio de cultura, y los cambios de cultura son lentos, y necesitan mucha fuerza para ser impulsados, y esa fuerza ya está, y la vemos, y esa fuerza es algo con la que hay que trabajar, y con la que hay que continuar, para finalmente cambiar esta cultura patriarcal, digamos, en todos los aspectos de la vida, desde el aspecto más institucional, que puede ser el trato de carabinero hacia las mujeres, por ejemplo, hasta el trato más mínimo, que es cómo te relacionas con tu amigo hombre, digamos, cómo se relacionan los géneros en el mundo privado y con cariño entre medio, ¿no? Sin hablar de femicidio ni de violencia tan, ¿cómo se dice?, tan absoluta, ¿no? Lo más mínimo es lo que se llama el micromachismo, ¿verdad? Cosas Claro. que nos vemos, y también ahí yo creo que lo interesante es nuestra conciencia, tanto de hombres como de mujeres, de que esta fuerza también nos va a llevar a darnos cuenta de que tenemos una cultura machista integrada y que se manifiesta en cosas que aún hoy día quizás no nos resultan problemáticas, pero quizás en 5, en 10, en 15, empecemos a ver otras cosas que no veíamos. Entonces, es también un llamado a vivir la vida con una apertura, digamos, de mente, y con una curiosidad de mirar, digamos, más allá de lo aprendido. En ese sentido, ¿en qué podría ayudar una nueva constitución, por ejemplo, al movimiento feminista y a su lucha contra el patriarcado? ¿Qué cosas, en tu opinión, deberíamos preocuparnos de consagrar en esta nueva Carta Magna que pudieran transformar o ayudar a transformar la sociedad en ese sentido? Claro, mira, yo creo que en términos generales el hecho de que haya paridad puede llevar a lo que me interesa muchísimo, de tener una perspectiva de mujeres en cada uno de los artículos. Porque cada uno de los artículos vas a ver que tiene relación con las mujeres de una manera distinta a la de los hombres. Ejemplo, cuando yo te digo el derecho a vivienda, que puede ser muy neutro, derecho a vivienda, punto. Vamos a los datos de qué implica hoy día no tener derecho a vivienda, y vemos que hoy día en Chile la mayoría de los hogares son monoparentales de una madre sola, ¿no? De una madre sola que tiene que mantener a sus hijos, que tiene que pagar su educación, que tiene que alimentarlos, que no tiene tiempo para alimentarlos, por lo tanto no tiene acceso, digamos, a ahorrar para una casa, y ahí, etcétera, etcétera, vamos viendo cómo este modelo neoliberal, digamos, este extremo del liberalismo económico, este fanatismo del liberalismo económico incluso, ha llevado a que las mujeres tengan más carga en todos los aspectos, en vivienda, cuando hablamos de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que cuando miremos cada artículo hay que mirarlo con los ojos de las mujeres, con los ojos de los excluidos. Y lo más simple, esto quizá lo más complejo, pero es lo más bonito también. Y por otro lado, claramente asegurar ciertos derechos, los derechos sexuales, reproductivos, empezar a hablar del trabajo doméstico, empezar a hablar, ¿no?, de temáticas de las cuales el Estado se debe hacer cargo para no producir injusticia. Y yo creo que eso es lo interesante que debería, insisto, cruzar toda la Constitución. Y para las minorías, estoy pensando Es lo mismo, claro. específicamente en disidencias sexuales, por ejemplo, en este minuto, ¿cómo podemos asegurar que esas personas o que, no sé, otras minorías, gente con discapacidad, Sí. tengan asegurados sus derechos en que hay que hay que consagrar en ese sentido? Sí, a mí me parece, o sea, yo creo que había que avanzar en asegurar los escaños para personas con discapacidad, para disidencias sexuales y para pueblos originarios. Creo que es bien relevante, porque, claro, cuando yo hablo de mujeres y cuando hablo de personas excluidas, obviamente la exclusión funciona, no igual para todos, pero funciona con esas mismas lógicas. Creo que cuando uno piensa en integrar, la integración es al excluido, ¿no? Para que deje de serlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, hay que pensar de otra forma en la familia, ¿no? Es la familia el grupo, digamos, el núcleo de la sociedad,
las familias, les familias, ¿verdad? ¿Qué pasa con la violencia? ¿No? ¿Cómo se puede mejorar, por ejemplo, una ley antidiscriminación? Debería ser un derecho, digamos, obviamente, como la dignidad de las personas, ¿no? Debería asegurarse en un papel también. Esas son cosas que hay que ir pensando. Y el gran aporte yo creo que es cuando tengamos a esa diversidad sentada escribiendo la Constitución, que es sus opiniones de cómo esas leyes le afectan, ¿no? Porque una cosa es la ley, digamos, el espíritu de la ley como escrita, pero también lo interesante es cómo esa ley baja, ¿no? Y ahí en el caso de la ley Zamudio, uno ve, ley antidiscriminación, perfecto, lindo, precioso. Pero en la práctica no sirve de nada, Claro. ¿verdad? O en el fondo, obviamente sirve más que no tener nada, pero hay mucho que hay que profundizar, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, qué pasó con el acuerdo de unión civil? Oh, qué genial, nos podremos auquear. Bueno, pero ¿qué pasó? Quedaron las familias, fueran los hijos hoy día de las mujeres u hombres, no, en el fondo no, prácticamente no tienen sus derechos, no están funcionando como hijos, entre comillas, legítimos, como los de antes. Entonces yo creo que también, lo importante también de esta constitución es que tiene que ser una constitución ágil, que no sea un mamotreto, digamos, que quede como, que sea rígido, ¿no? Sino que sea ágil para ir cambiando las cosas a medida de que surgen nuevas problemáticas. Yo creo que eso es lo más interesante y es una de las razones también de por qué la Constitución de Estados Unidos, con el sistema que tienen los gringos de jurisprudencia, funciona tan bien, porque es muy ágil, ¿no? Porque se va actualizando a sí mismo. Y yo creo que en eso también tenemos que pensar, porque hoy día estamos viendo problemas que tenemos, pero en 10, 20, 30 vamos a tener nuevos problemas. Y tenemos que ser rápidos para poder incluir una legislación, poder incluirlo, ¿no? A todo este mundo, digamos, de leyes, de instituciones, de una forma ágil que permita, digamos, llegar a tiempo a la necesidad de las personas. ¿Te gustaría haber sido parte de ese grupo diverso que redactara esta nueva constitución? La verdad no me lo pregunté mucho, la verdad que estoy más interesada en gestión, en el fondo en salir un poco del encierro en que estaba como investigadora eh, y trabajar ya más con gente. Eh, Creo que en ese sentido me gusta mucho esta candidatura a gobernadora, me parece muy interesante y me parece que hay muchas cosas que hacer eh, y eso me tiene muy motivada. Perfecto. Oye, yo tengo una última preguntita, no tiene mucho que ver Ya. con o sea, tiene que ver con el tema en realidad. Bueno, partimos el programa hablándole a todos, todas y todos, no fue una casualidad, digamos, y ahora también Mm. lo mencionaste, me gustaría saber tu opinión como escritora y como historiadora del lenguaje inclusivo y hacia dónde puede evolucionar. Sí, sí, a mí me parece muy interesante el lenguaje inclusivo. Me parece que el lenguaje siempre cambia, además. Nosotros no hablamos como hablaba Miguel de Cervantes, ¿no? No decimos fermoso en vez de hermoso. Entonces obviamente el lenguaje va cambiando y no tengo problema con eso. Uno tampoco habla como hablan sus papás, ¿verdad? A veces incluso a uno le da vergüenza cómo hablan sus papás. Eh, entonces me parece que si hay un lenguaje donde las personas se sientan integradas y donde las personas se sientan apeladas y que puedan existir también en términos lingüísticos, a mí me parece que es muy interesante y creo que no es difícil, digamos, ir aprendiendo, ¿no? Estas nuevas formas de comunicarnos, que es algo que también siempre estamos haciendo. O sea, cuando aparecieron las redes sociales, a nadie le pareció complejo aprender el verbo tuitear, ¿verdad? Entonces, el lenguaje inclusivo viene un poco, obviamente, a hacer lo mismo, ¿no? A darnos palabras para referirnos a personas, en este caso, que antes estaban invisibilizadas y vivían el horror, de hecho, de ni siquiera poder ser nombradas, que lo encuentro espantoso. Hay una lucha que tendremos que dar quienes escribimos, ¿no? De la prensa también, por supuesto, tendríamos que ir Así es. adaptándonos a eso.
Así es, sí. Te quiero dar las gracias, María José, por la entrevista, por tu tiempo, recordarle a la gente que nos puede ver en nuestro sitio web eldesconcierto.cl o en nuestras redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, búsquenos también El Desconcierto. De nuevo, muchas gracias por esta Muchas buena gracias a conversación, ti. María José, y suerte en tu proceso electoral, ahí en tu desafío. Muchísimas gracias, Sebastián. Lo pasé muy bien, muy entretenido. Bueno, esa es la idea también. Chao, chao, que estés bien. Chao.